Bienvenidos a FARPlus, una empresa 100% peruana. Es un producto para lugares donde no hay la posibilidad de conectarse a la red pública de alcantarillado. O sea, lugares como muchísimos aquí en Perú, por ejemplo, asentamientos humanos, lugares donde hay escasas redes de alcantarillado, el biodigestor se constituye como una solución importantísima y tiene unas notorias ventajas sobre otros productos similares que esta noche vamos a descubrirlas juntos, ¿sí? Bueno, primeramente, de todos los productos que, en todo caso, que se ofrecen en el mercado de plástico que sirven para almacenamiento de agua, el biodigestor es uno de esos productos que tiene una particularidad en su forma. Es cónica, como ustedes se percatan, es el único producto que tiene en la base un cono y este justamente tiene una razón de ser que la vamos a tocar más adelante. Pero ¿para qué sirve este producto? Este producto sirve, en todo caso, que ya hemos dicho que es donde, o podemos ponerlo donde no hay posibilidad de conexión al alcantarillado, pero ¿qué es exactamente? Teóricamente, el biodigestor es un aparato donde se realiza la separación de la parte sólida y líquida del desagüe. Técnicamente dice el tanque de sedimentación que combina procesos de retención de sólidos y degradación de la materia orgánica. Los sólidos orgánicos se componen por acción bacteriana anaeróbica, que eso también lo vamos a ver más adelante, y finalmente el agua residual tratada es infiltrada en el terreno. ¿Dónde se recomienda su utilización? En lugares donde no tengo desagüe. Por ejemplo, pueden ser campamentos mineros, casas de playas, casas de campo, zonas periurbanas y mucho últimamente el Estado lo está recomendando para su utilización en lugares, zonas rurales o periurbanas. O sea, zonas donde hace muy difícil que llegue la red de alcantarillado y en las zonas rurales por la razón de que es casi imposible colocar redes de alcantarillado porque el grado de dispersión de las viviendas es bastante alto. O sea, tengo una casa que de repente puede tener su propiedad unas 3, 4, 5 hectáreas y la siguiente es contigua a esas 5 hectáreas o 10 hectáreas. Entonces poner unas redes de alcantarillado para poder unir esas casas que están tan separadas constituye una dificultad y un costo económico que el Estado no asume. Entonces, en cambio de eso, lo que hace es recomendar este tipo de unidades. Vamos con el tema del funcionamiento. El biodigestor, o para colocar el biodigestor FARPlus, las conexiones de alcantarillado son idénticas a las conexiones convencionales. Los aparatos sanitarios que se pueden conectar son absolutamente todos. Puede estar conectado el inodoro, el lavadero de manos, lavadero de ropas, la ducha. Después de una serie de conexiones como la caja de registro y tuberías, llega finalmente el desagüe. En vez de empatarse convencionalmente en una red pública, se empata al biodigestor. O sea, la conexión final después de la última caja de registros va directamente al biodigestor. En el biodigestor hay un proceso, un tratamiento de los desagües y finalmente la parte tratada del agua residual sale a una zona que se construye especialmente para que en el suelo se pueda infiltrar el agua residual tratada. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también en más detalle. La parte más importante de esta exposición la constituye esta lámina. Lo que vamos a hacer es explicar cómo es que funciona el biodigestor. O sea, este tanquecito, que como les decía, la particularidad principal es de que tiene este fondo cónico, funciona de la siguiente manera. Tiene una tubería de ingreso de 4 pulgadas, como ustedes ven aquí, que está empatada a su vez por una tubería que es perpendicular a la primera. O sea, entra y perpendicular tiene empatada mediante una T esta tubería, que hace que los desagües ingresen siguiendo esta línea amarilla hasta la parte final, hasta el fondo cónico. O sea, los desagües son obligados directamente a ir hasta la parte final. Aquí es donde por peso los sólidos más gruesos del desagüe se depositan y sedimentan. Obviamente la parte líquida, de hecho tiene todavía algún concentrado de sólidos, ingresa lateralmente a esta segunda, vamos a decir, este segundo compartimento, que es esta cubetita interna, ingresa lateralmente por unos orificios que están ubicados aquí, de tal manera que en contacto luego con el biofiltro en toda esta zona, el agua residual sale finalmente siguiendo esta flecha roja por la tubería de 2 pulgadas hacia el exterior. Entonces, el proceso de tratamiento del biodigestor básicamente está constituido por un ingreso del desagüe crudo que hace que los desagües vayan al fondo, ahí la parte pesante, sólidos,
del desagüe quedan retenidos en su mayor porcentaje y la parte líquida entra a este segundo compartimento, esta cubetita, e entra en contacto con el biofiltro. Aquí el biofiltro termina el tratamiento y finalmente sale por esta tubería de 2 pulgadas hacia el exterior. Entonces finalmente, como les decía aquí, vamos a distinguir dos procesos. El primer proceso básicamente es de la separación sólido y líquido del desagüe, y el segundo proceso es un tratamiento con bacterias, que también lo vamos a tocar un poquito más adelante, de repente a más detalle, pero importante es notar, importante es notar que el tratamiento que se da en el biodigestor no solamente es un proceso de separación del sólido y líquido, sino también hay un proceso adicional con bacterias que vale la pena mencionar. ¿De acuerdo? Pero no solo termina aquí esto. ¿Ok? Finalmente, si nosotros, o en todo caso después de que la instalación que ha hecho uso del biodigestor durante cierto tiempo, necesita hacer la limpieza del biodigestor, retirar estos lodos que con el uso se van compactando y se van llenando en esta fase cónica, estos para ser retirados solamente necesitan de la apertura de esta llave que ustedes ven aquí. Entonces finalmente existe otro componente importante, que es esta llave que está empatada a una tubería que viene desde afuera, sale del aparato biodigestor y llega hasta el fondo cónico, está inmerso dentro de los lodos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta tubería? Justamente solo para efectos de limpieza. Normalmente el biodigestor aquí es simple, ingresa el agua residual y sale el agua tratada. Una vez al año, cuando ya es hora de hacer la limpieza de estos lodos que se han generado, apertura esta llavecita y los lodos espontáneamente salen por esta tubería hacia la parte exterior, hacia esta caja de registro de lodos. ¿Y cómo así? Normalmente la línea de funcionamiento del desagüe es aquí, ¿estamos de acuerdo? Es aquí porque esta válvula siempre está cerrada. Entonces, si entra constantemente el desagüe y normalmente sale por aquí, el punto o la línea que marca el límite de, vamos a decirlo, el límite del flujo del agua dentro del aparato es esta línea de aquí. Más arriba no puede subir. Entonces, cuando abro esta válvula, este volumen de agua que está por encima de esta válvula, o sea, todo este volumen de agua encima del aparato, empieza a salir por un único punto, que es este punto de acá abajo, de la tubería esta de los lodos. De tal manera que esos lodos son forzados y empujados por ese volumen de agua a salir espontáneamente por esta tubería de acá. Y de tal manera de que al cabo de unos 5 minutos, una vez que los lodos ya han sido retirados en su mayoría, se cierra esta válvula y permanecen aquí tapados sanitariamente. Ese es finalmente el funcionamiento del biodigestor en pocas palabras. Ahora hay algunos puntos importantes, no sé, me imagino habrán técnicos, personas de construcción civil aquí que se interesarán mucho, por ejemplo, por el tema de los olores. Los olores en este aparatito son controlados por el sistema de ventilación de la propia vivienda. Los olores, tanto del primer compartimento, por decirlo así, de la parte más grande, la parte cónica y todo el cuerpo superior, y también los que se generan en la cubeta interna, todos los gases son almacenados en esta parte de acá. Aquí también hay unos orificios perimetrales que hacen que estos gases se reúnan en esta cubeta, en la parte superior de esta cubeta, y por esta T abierta regresen por esta tubería utilizando el sistema de ventilación de la propia vivienda. O sea, el biodigestor de por sí no tiene un sistema de ventilación propio o no necesita de un sistema de ventilación propio. Es suficiente que la instalación sanitaria dentro de la vivienda o dentro del módulo sanitario se haya hecho convenientemente. Otra cosa también importante es de que aquí ya tenemos un tampón de limpieza. Este tampón de limpieza sirve para efectos de justamente hacer el mantenimiento, de retirar estos lodos, y funciona como el segundo orificio de un tarro de leche. De tal manera de que yo aperturo, a la hora que apertura esta válvula, este taponcito es obligatorio que se aperture. ¿Para qué? Para que la hidráulica dentro del aparato se dé. Es decir, como les digo, funciona como un segundo orificio del tarro de leche. De tal manera que también, si es que hay algún tipo de atascamiento, algo pasó y no se hizo bien de repente el uso de este biodigestor durante el año de funcionamiento y algo indebido entró aquí, también puede ser accedido con una wincha por esta zona y ser retirado del aparato sin ningún problema. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto al funcionamiento.
En todo caso, si vamos a distinguir zonas dentro del biodigestor, podemos hablar de estas zonas, ¿no? La primera zona es la zona de acumulación de lodos, donde van los sólidos más pesantes que ingresan del desagüe. Luego está la zona de sedimentación. Después está la zona del biofiltro, que es la zona donde hay el mayor número de bacterias, compartida con esta zona del cono, de tal manera de que esta zona de aquí constituye de repente el mayor porcentaje en lo que es remoción de materia orgánica. Luego está la zona de acumulación de natas, la zona de acumulación de gases, y está también las tuberías y los componentes para la extracción de los lodos, ¿no? Que está conformado básicamente por la tubería misma, la válvula de extracción y el tapón para limpieza. Bueno, finalmente, así es como funciona el biodigestor. Ahora, ¿con qué componentes viene el biodigestor? El aparatito que ustedes seguramente han visto al ingreso, que es de color negro, viene, bueno, de hecho, el tanque mismo con su tapa de 19 pulgadas, y viene con las válvulas, en todo caso, todos los accesorios necesarios para su instalación. Entre ellos, primero está la válvula de lodos, está el nipple también que se une a la válvula de lodos, viene con 3 adaptadores, un tapón, la bolsa de aros plásticos que constituye el biofiltro, la tapa de 19 pulgadas que le decía, y un formador de biomasa. Estos dos de acá son muy importantes y vale la pena hacer un pequeño paréntesis aquí. En esta zona es aquí donde se da la mayor concentración de bacterias, junto con la zona del biofiltro. ¿Y por qué me son importantes las bacterias? Las bacterias son importantes porque constituyen un degradador natural de lo que es la materia orgánica. Entonces, a mí me gusta siempre poner un ejemplo que está relacionado con una fruta. Imaginemos que ahora tengo una papaya acá. Esta papayita probablemente me dure en buen estado hasta mañana o pasado mañana, dadas las condiciones ambientales. Pero ¿qué pasa si regreso en unos 3 o 4 días? Probablemente la encuentre en pleno proceso de descomposición, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso de descomposición, de hecho, genera un pequeño impacto en la zona, porque voy a tener moscas, seguramente esa agüita, que en realidad es el lixiviado, ¿no? Esa agüita que toda fruta en descomposición bota, voy a encontrar malos olores, una apariencia bastante desagradable. Todo ese proceso es un proceso de descomposición natural, bueno, que pasan todos los seres, por decirlo, vivos, no sé, o que fueron vivos en algún momento. ¿Y qué pasaría si yo regreso y esa fruta la dejo ahí como está y regreso dentro de un año? ¿Qué encontraría yo dentro de un año? Claro, de repente dentro de un mes encuentro gusanos, ¿no es cierto? Claro, pero dentro de un año probablemente no encuentre absolutamente nada. Y ese proceso fue realizado por... ¿Quiénes hicieron ese proceso de descomposición total? Los microorganismos o las bacterias, exacto. Nosotros, dentro de nuestro estómago, tenemos microorganismos que son buenísimos. Mucha gente, inclusive hay jabones pues, que sirven para la limpieza específica de cada parte del cuerpo y ofrecen pues, unos atributos antibacteriales formidables. Pero no todas las bacterias son malas. En realidad nosotros dentro de nuestro organismo tenemos un sinnúmero de bacterias que ayudan para cada proceso dentro, obviamente, diferenciándose, y uno de ellos es el estómago. O sea, nuestro estómago está lleno de bacterias y esas bacterias son importantes justamente para ayudarnos a procesar los alimentos, todo lo que nosotros ingerimos. De tal manera de que estas bacterias, así como el ejemplo de la fruta, lo que hacen en el tiempo que el agua residual está dentro del biodigestor, o sea, en el tiempo que permanece, que en promedio son 2 días dentro del aparato, lo que hace es justamente eso. Tratar de comerse o alimentarse de la materia orgánica, de toda la que sea posible, para poder alimentarse, y de paso lo que hace es tratar ese agua residual. Así como en algún momento la fruta en descomposición se queda en prácticamente nada, aquí va a haber un tratamiento. De repente no es ese nivel, porque tendría que estar mucho tiempo dentro del aparato del agua residual, pero va a haber un muy buen nivel de tratamiento. Entonces, los 2 puntos que yo reconozco con la mayor cantidad de bacterias que van a ayudar a que se trate esta agua residual es justamente en la zona de los lodos. ¿Por qué? Porque acá voy a tener restos de comida, ¿no es cierto? Las excretas, las heces fecales principalmente, que es donde se desarrolla un sinnúmero de bacterias, y los voy a tener aquí concentradas, haciendo un trabajo tremendo. Por lo menos este lodo va a estar aquí un año. Imagínense todo el tratamiento de las bacterias que se le va a dar a este lodo en un año. Aparte de eso, tengo también en esta zona, que es la denominada biofiltro, la zona del biofiltro. Esta zona del biofiltro está constituida por aros plásticos. Imagínense esas botellitas de 200 mililitros, las chiquititas.
personales de bebidas cortadas en aritos de cada 5 centímetros. O sea, esos aritos, de eso está hecha esta zona de acá. ¿Y por qué de esos aros? ¿Qué especial tienen? En realidad lo que se busca es de que las bacterias que naturalmente ingresan con el desagüe y que se van desarrollando adentro tengan una superficie de adherencia. Porque estas bacterias siempre van a querer pegarse donde hay más alimento. Entonces es mejor que haya un sustrato, una zona donde ellas van a adherirse y pueden proliferar, desarrollarse y no tener todo su ciclo de vida, que está revoloteando en todo el volumen del biodigestor. En realidad, ustedes pueden intuir de que en todo el volumen de agua residual del biodigestor va a haber muchas bacterias, pero especialmente va a estar dada, como les repetía, o les digo otra vez, en la zona de los lodos del cono y en la zona del biofiltro. Y especialmente aquí por los aros plásticos y por otra característica importante, que el producto nuestro de Farplast, el biodigestor, viene con una botellita de bacterias adicionales, que es un formador de biomasa. ¿Qué es lo que hace? Es acelerar ese proceso. Imaginemos el tema de la papaya otra vez, ¿no es cierto? Las bacterias, para que empiecen ese proceso de desarrollo y empezar a podrir y consumir toda la fruta, tiene un periodo de arranque, no lo hace inmediatamente. O sea, no dejo la papaya aquí y de pronto la papaya está ya en plena descomposición, ¿no es cierto? La papaya esperará probablemente un día, mientras las bacterias se adhieren, van desarrollándose, van teniendo el clima correcto, etcétera. Entonces, todo ese proceso es un proceso de arranque, por decirlo así. Entonces, aquí inmediatamente el usuario se le pone su biodigestor, no es que va a haber un montón de bacterias aquí en el biodigestor. O sea, tienen que entrar, cada vez que entran una tancada, por ejemplo, del inodoro, acá va a haber más heces, más restos de comida, etcétera, de tal manera de que ese potencial de las bacterias se va a ir dando en cuestión de tiempo. Normalmente puede durar 3 o 6 meses y depende mucho de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Su potencial máximo podría decirse que es al 6º mes. Nuestro producto garantiza que ese potencial sea prácticamente inmediato. ¿Gracias a qué? Gracias a una botella que nosotros tenemos, que es el formador de biomasa, y lo que se hace con ese formador es, una vez instalado el aparato el primer día de uso, se le agrega a la zona del biofiltro, de tal manera que ahí yo le estoy agregando bacterias y hago que el proceso de tratamiento sea muy muy eficiente desde el primer momento de uso, ¿de acuerdo? ¿Listo? Ahora, finalmente el biodigestor ensamblado queda así. Lo que voy a tener yo es una tubería de ingreso de 4 pulgadas. Linealmente tengo una tubería de 2 pulgadas, que es la de ingreso y salida. Perpendicular a ese eje tengo la tubería de salida de lodos. Ustedes pueden ver acá la tubería que va desde la parte del fondo hasta afuera y acá está su taponcito, junto o unido a la válvula de la salida de lodos. Y este de acá está simulando al formador de la biomasa, que les comento que se agrega como último punto dentro del proceso de instalación. Bueno, las capacidades que maneja Farplast son 2. En este momento estamos manejando los 700 y los 1600 litros y tienen una capacidad para 6 personas y 10 personas. Y las conexiones pueden hacerse de 2 tipos. Como les decía al inicio, pueden conectarse todos los desagües dentro de una vivienda. Por ejemplo, puedo tener en Canta una casita de campo, yo puedo llevar un biodigestor y colocarme todos los desagües como si fuera que voy a empatarme al alcantarillado convencional. Pero también, si quiero hacerlo más eficiente, lo que puedo hacer es un poco más selectiva. Lo que hago es solamente conectar el inodoro, de tal manera de que al biodigestor garantizo de que vayan los desagües que tienen justamente razón de ser. Muchas personas a veces preguntan, dice, pero ok, pueden ir todos los desagües de una casa, pero ¿cuáles son los desagües que realmente merecería la pena que vayan al biodigestor? Dado que en el biodigestor sea procesos de separación sólido y líquido principalmente. Pues, ¿perdón? Claro, el inodoro principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo ahí materia orgánica y tengo sólidos importantes. ¿Qué otro desagüe, de qué otro aparato sanitario también valdría la pena que vaya? De la cocina, correcto, como dice la señora de acá. Ahora, ¿tendría sentido de que vaya, por ejemplo, el flujo de la ducha? No tanto, ¿no es cierto? Porque la ducha es un flujo, entre comillas, limpio, es solamente agua, ¿no? Y un poco de jabón de repente. Después de lavamanos tampoco, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Entonces, de la lavadora, dice la señora, también es un desagüe limpio, ¿no es verdad? Entre comillas. Entonces,
como que haría mucho volumen innecesario para el biodigestor, cuando su trabajo del biodigestor real es separar el sólido del líquido y tratar materia orgánica que no hay en esos desagües. Entonces, por consiguiente, y pensando en eso, es lo que se ha hecho esa recomendación. Mira, tú podrías poner solamente el inodoro, en este caso, y también el de la cocina, como ustedes lo dicen, o aquellos aparatos sanitarios que nosotros consideramos que tengan material biodegradable y sólido. Entonces, si tenemos esa separación, lo que logramos justamente es lo que les decía, ¿no? Solamente inodoro, uno de 700 litros puede servir para 6 personas y uno de 1600 litros para 10 personas. Pero si fuesen los desagües totales, el biodigestor de 700 litros serviría solo para 3 y el de 1600 litros para 7 personas. En conclusión, si yo tengo una casita de campo, de repente, o mi chaquerita de mis papás en algún lugar en la cual están mis dos papás nada más viviendo solitos, le puedo poner el biodigestor de 700 litros y tranquilamente ellos pueden servirse, inclusive los desagües totales, ¿no es cierto? Pero si ahí en esa casita viven mis hermanos, mis cuñados, etcétera, entonces me va a convenir, para optimizar el biodigestor y no comprarme uno de más grande tamaño, mejor separar los desagües, ¿no es cierto? De repente construirme mi bañito afuera, en vez del silo horrible que todos conocemos, construimos un bañito afuera y ese bañito que vaya juntamente con el desagüe del lavadero de cocina, ¿correcto? Y de esa manera nos evitamos comprar un biodigestor de mayor tamaño. Entonces, esa es una buena recomendación y por eso es que está esta tablita distinguiendo si es que voy a solamente conectar el inodoro o el lavadero de cocina o los desagües totales. Bueno, vamos a hablar de respaldo así de chiquitito nomás. Nosotros podemos decir muchísimas cosas, de que nuestra eficiencia es tal y que somos buenos, ¿no es cierto?, removiendo sólidos o que nuestro biodigestor es lo máximo. Pero nosotros hemos sometido esto a una empresa tan seria como Bureau Veritas, que junto con un laboratorio acreditado por Indecopi, que es CERPER, lo que ha hecho es hacer una evaluación del biodigestor o de los biodigestores que tenemos instalados. Entonces ha dicho, a ver, vamos a evaluar si tu producto es tan bueno como tú dices. Vamos a evaluar si lo que entra con respecto a lo que sale, cuán de bueno es, si hay tratamiento o no. Y básicamente ahí lo que he señalado son dos puntos importantes que están en rojo. El primero que vamos a tocar esto de manera estratégica es el de sólidos suspendidos, que tiene que ver justamente con los sólidos, ¿no es cierto?, que hablábamos desde el principio. Y podemos ver que para el tanque de 700 litros tiene una eficiencia de remoción del 70, hasta el 75%. Y para lo que es un tanque de 1600 litros, alrededor del 90%. O sea, son elevadísimos los porcentajes de rendimiento en lo que es la retención de sólidos. Y en segundo lugar tenemos, acá subrayado, es la demanda bioquímica de oxígeno, que este parámetro en cristiano lo que es está relacionado directamente con la materia orgánica. Entonces, aquí también podemos evaluar o ver que el biodigestor de 700 litros tiene un porcentaje de eficiencia mayor al 80% y mayor al 90% de lo que es de 1600 litros. Entonces, de esta manera, y con los respaldos que cualquiera de ustedes, si gusta, puede ahondar más en nuestra página web, entrar y verificar que efectivamente una empresa tan seria como CERPER y Bureau Veritas nos ha dado la credibilidad de nosotros poder decir que efectivamente tenemos un tratamiento muy muy importante, mucho mejor a cualquier otro sistema similar en el mercado. Ahora, en el ámbito legal, ambos, el biodigestor y sus dos tamaños, están respaldados tanto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el primer lugar, y la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Salud. El primero es ente rector en la materia, en lo que es el tema del constructivo, el saneamiento, y el segundo pues en el tema de salud. Así que no hay ningún problema si alguien desea comprar su biodigestor y ponerlo en donde lo considere conveniente, de tal manera que siempre va a contar con el respaldo de estas dos instituciones gubernamentales. Ahora, tema de beneficio. Básicamente el beneficio o los beneficios más importantes del biodigestor es de que es autolimpiable. Al final vamos a ver un video en el cual ustedes mismos van a darse cuenta lo sencillo, lo fácil que es hacer la limpieza de los lodos que se van acumulando en el biodigestor. El segundo punto relevante es el tema que es hermético, resistente y ligero, ¿no? Es un aparato fabricado con polietileno de alta densidad 100% virgen, de tal manera de que es bastante ligero, liviano, pero a la vez es muy resistente. Y es bastante resistente
mucho más que el PVC a lo que es la exposición a la intemperie. Muchos se habrán percatado que, por ejemplo, las tuberías de PVC, cuando están expuestas años, incluso en algunos casos meses, se vitrifican. O sea, llega un momento en el cual son tan frágiles que uno de repente le cae una pequeña piedra y ¡tac!, se pueden romper como vidrio. El polietileno, frente al intemperismo, es un material sumamente resistente, que no se puede comparar con el PVC. O sea, su biodigestor ustedes lo pueden tener de repente semi-enterrado, la tapa totalmente expuesta o parte del cuerpo expuesto, y siempre el biodigestor va a conservar sus propiedades físicas y químicas y va a ser resistente. Así que de todas maneras, al adquirir un producto, nuestro Farplus están garantizados de que va a ser al 100% cero reciclado. Otro tema importante es el que no genera olores. Esto permite instalarlo dentro de la vivienda. A veces en las zonas rurales el temor de las personas es poner su módulo sanitario, lo que es pues su silo, lo que le llaman, ¿no? Muy lejos de la vivienda, de la chacra, o cerca de la chacra, ¿no es verdad? Lejos de la zona de vivienda. ¿Por qué? Porque el olor de un silo es bastante fuerte, y eso lo sabemos todos, alguna vez lo hemos utilizado. En este caso, con el biodigestor Farplus, el tema de los olores ya no es un problema. O sea, la persona de la zona rural, en su casa de playa, donde quiera, puede tener la dignidad de tener un baño muy bonito, muy limpio, como en la zona urbana, sin el problema de los olores. Lo otro es la mayor eficiencia, que estamos platicando ahorita, garantizada por la empresa Serper, y el cero costo de operación de mantenimiento al final, porque no necesita, para empezar, de hecho para la instalación necesita una persona, de repente como muchos aquí, ¿no? Un instalador, un albañil, una persona de construcción civil que sepa pues el tema de lo que es la compactación, la excavación. Es bastante sencilla la instalación, pero después de ello, pasando ese primer costo de lo que es la instalación, básicamente en la operación misma depende 100% del cliente, no hay que agregar nada especial, y el mantenimiento más aún. Simplemente se abre una llave una vez al año y puede funcionar indefinidamente. Ahora vamos a ver el tema de instalación así de rapidito. Este es el aparato y el traslado puede hacerse entre dos personas, como ustedes están viendo aquí. Es ligero, fácil de trasladar. Lo que hay que evitar, pues de hecho, será un material de polietileno fuerte, resistente, pero no es indestructible. Hay que tener mucho cuidado de no rodarlo, de repente evitar que se golpee o tirarlo desde el camión donde está siendo transportado, ese tipo de cosas, ¿no? Que es básico, ya apela al criterio y el sentido común. La ubicación, básicamente, si estamos hablando de zonas urbanas, no hay problema porque no tengo pues más cursos de aguas superficiales de repente, pero hay una tablita interesante que me puede dar la idea de cómo es que puedo manejar las distancias. Entonces, por ejemplo, a lo que es curso de agua superficial y viviendas yo no tengo ninguna restricción. El biodigestor, hay una cosa que quiero aclarar. Para el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento y para el Ministerio de Salud, el biodigestor es un tanque séptico mejorado. Esa es su denominación. O sea, llamarlo biodigestor, si nosotros vamos al tema normativo no lo vamos a encontrar así como biodigestor. Su nombre es tanque séptico mejorado. Entonces, esta regulación básicamente del tanque séptico se aplica para el biodigestor y habla, por ejemplo, de que hay que tener un cuidado de que de un pozo de agua esté a lo menos a 15 metros, de una tubería de agua 3 metros. Entonces, esas precauciones se toman solamente para el tema de la ubicación. Ahora, ¿qué otras consideraciones deben tenerse? Que sea una zona área libre dentro de la vivienda, que no haya construcciones posteriores o planificación de construcciones posteriores aledañas, porque de hecho finalmente es una zona donde va a haber una maniobra luego de los lodos, la limpieza, etcétera. Entonces tiene que ser de todas maneras fuera de la vivienda, de preferencia el jardín. No puede ser una zona de estacionamiento porque no soporta cargas vehiculares. Y si estamos hablando de las zonas rurales, pues que no sea una zona de tránsito de acémilas, de repente de vaquitas, ¿no? De ese tipo de ganados que pueden generar un peso importante sobre el aparato y si podrían eventualmente costar, de repente tener costos materiales sobre él, ¿no? Podría deformarse o tal vez inclusive romperse. El proceso, una vez que ya tengo ubicado el lugar, es bien sencillo. Hago la excavación, como ustedes ven aquí en Los Caballeros, y no solamente la excavación del biodigestor, sino acá está haciendo ya la excavación de la caja de registro, de la zona de donde va a ir el agua residual. Lo que hace luego uno después de tener ya la profundidad correcta de instalación del biodigestor es medir el biodigestor y poner una plantilla en el fondo. Podría ser una laja, algunos le ponen
un pequeño vaciado de concreto cobre en la parte inferior, pero en todo caso siempre tengo que garantizar de que el biodigestor esté totalmente nivelado, siempre. Entonces una vez de que ya lo tengo estabilizado, lo primero que voy a hacer antes de nada es estabilizar el cono, pero estabilizarlo con ¿qué? Con material, si es de préstamo, arena, o sea el material que haya yo preparado para poder hacer el relleno de la excavación. Entonces una vez que ya tengo el biodigestor nivelado y su conito totalmente estabilizado, lo que procedo seguidamente es llenar de agua. Acá ustedes pueden ver con ayuda de otra tubería han traído una cisterna y están llenándolo de agua. Y como también se pueden percatar aquí, el fondo cónico está solamente hasta cierta parte un poquito más arriba del cono, está totalmente rellenado de arena en este caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, lleno de agua, luego de estabilizar el cono, se llena de agua, y una vez eso, cuando ya está totalmente lleno, procedo recién a hacer la compactación. ¿Y por qué ustedes creen que debe hacerlo así? O sea, el biodigestor vacío, claro, ¿no es cierto? Como dice el caballero aquí, exacto, puede ser muy resistente y lo que quiera, pero no es de fierro. Claro, es un material de plástico, recordemos. Será resistente, pero es de plástico. Entonces, lo que puede pasar si lo compactamos vacío es de que se apachurre. Entonces, por eso es que lo llenamos primero de agua. Una vez que está lleno de agua, pues ahí recién procedemos a hacer la compactación, como ustedes ven aquí. Ya este es un trabajo terminado, ustedes ven la tapa acá, ¿no es cierto? Y acá está, pues estamos en pleno proceso de trabajo de compactación. Si ustedes aprecian bien aquí, este está verificándose que realmente esté nivelado el biodigestor. Tiene una tubería de 4 pulgadas, la que le decía que es el ingreso, y la salida es al otro lado. El ingreso aquí y salida acá. Y la tubería de lodos es esta que ustedes ven, que siempre es perpendicular a la línea de ingreso-salida. Y acá está su cajita de lodos que están construyendo, me parece que. Muy bien. Luego que ya tengo el biodigestor prácticamente colocado, lo que hago es poner la conexión de la caja, de la válvula de lodos, los niples, todos los accesorios para terminar de instalar el biodigestor vienen con el aparato. Entonces acá está nuestro técnico haciendo la medición, etcétera. Y finalmente lo que voy a tener es el biodigestor presentado de esta manera, ¿no? Tengo el ingreso, acá perdón, la salida por acá, aquí está la tubería de lodos y está dentro de esa cajita que se construye para albergar los lodos cada año que abro la llave de lodos. Aquí está todavía en proceso de construcción, son fotos de diferentes obras. Ven, acá está la valvulita y la valvulita queda siempre dentro de la caja de registro de lodos. Esta cajita tiene una particularidad, puede ser como ustedes ven allí, de material noble, de hecho puede ser inclusive plastificada, pero la mayoría de usuarios lo utilizan de material noble, puede ser ladrillo, de concreto hecho en obra o también prefabricado. Y la principal indicación de esta cajita es de que en el fondo no tiene material noble, o sea, es una cajita con el fondo de tierra natural, el terreno natural. ¿Y cuál es la finalidad? Porque inclusive, miren, en las paredes laterales algunos ingenieros lo que hacen es no colocarle la junta vertical, mortero en la junta vertical. Entonces, ¿cuál es, ustedes suponen, es la intención de que esta cajita no tenga? Claro, pero recordemos que no es agua, es lodo. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la idea? Acuérdense que esta valvulita es de los lodos. Y ese lodo sale acuoso, o sea, es una especie de sopa de sémola, de esa consistencia. Entonces, a la hora que se abre y esto sale, pues lo que necesito es que ese lodo se seque. Y al final, pues cuando esté seco, lo que tenía un volumen así, lo que voy a tener es un volumen así de chiquitito, de polvo seco. Entonces, justamente para eso se hace este acomodo. Primero que no tiene fondo y alrededor podría también hacer como se hizo en este caso, dejar las juntas verticales sin mortero. Acá sí le han puesto todo completo, está pulido el interior, pero el fondo es la indicación principal que no tenga material noble. Bueno, acá están las dimensiones de esa cajita. Por ejemplo, para un biodigestor de 700 litros, puede ser una cajita cuadrada de 70 centímetros de lado y altura 40 centímetros respecto a la válvula. ¿De acuerdo? Y otra, el biodigestor de 1600 puede ser de 90 centímetros de lado la cajita y altura respecto a la valvulita de 60 centímetros. Ahora, hay que tener también un criterio de ubicación muy importante, porque se recomienda siempre que el biodigestor esté también lo más cercano a la vivienda, porque de estar
alejado, acuérdense de que mientras más lejos, yo tengo mi vivienda aquí y mi biodigestor va a estar por acá, para que llegue el desagüe tengo que darle una inclinación a las tuberías del desagüe, ¿correcto? Entonces, mientras más lejos esté el biodigestor, voy a tener que, por más que le dé una inclinación leve nada más, voy a tener que profundizar más y más y más y más. Entonces, a las finales, mi biodigestor va a quedar de repente a 1 metro de profundidad. Y esa llave de lodos, que no viene, o sea, que viene ya a una altura determinada del aparato, me va a quedar súper profunda. O sea, a la hora que quiero aperturarla yo voy a tener que hacer una excavación tremenda o no sé cómo acceder abajo a 1 metro de profundidad para poder abrir esa válvula. Entonces, otra razón por la cual mi biodigestor, la recomendable es que esté no más de 3 metros de distancia del módulo sanitario o en todo caso de la vivienda. ¿De acuerdo? Eso que ustedes ven aquí, ya pasando a otro punto, es el biofiltro. Este biofiltro, como les decía, se pone en la cubetita interna y está constituido por aritos plásticos, que son los denominados PETs, que son de esas botellas recicladas cortadas en aritos, y están colocadas alrededor de toda la tubería de 4 pulgadas. Es aquí donde se echa el formador de bacterias o el formador de biomasa que esta persona está colocando al final ya del proceso de instalación. Ahí no se puede ver, pero los aritos plásticos están ya colocados. Este es el formador de biomasa y, como les decía, lo que hace es de que mi biodigestor desde el primer día funcione con una capacidad tremenda de bacterias, en todo caso que tenga un buen número de bacterias, que desde el primer día tenga una capacidad de tratamiento muy eficiente. Ahora, una cosa muy importante que viene luego del biodigestor es saber a dónde va todo el agua residual. O sea, estamos de acuerdo que dentro del biodigestor hay un proceso de separación sólidos y líquidos y también un tratamiento a través de bacterias, ¿correcto? Pero si yo me doy una ducha donde gasto de repente 30 litros o me voy al baño y jalo la palanca y jalo 6 litros, esos 6 litros van a entrar dentro del biodigestor, pero simultáneamente van a salir 6 litros de desagüe tratado, ¿correcto? Entonces, lo que quiere decir es de que todo el tiempo de funcionamiento del biodigestor, cuando alguien utilice algún aparato sanitario dentro de la vivienda, va a generar en bruto desagüe, pero también va a generar un desagüe tratado en igual proporción o igual volumen. ¿Y a dónde va todo ese volumen de agua residual tratada? Entonces, todo ese volumen de agua residual tratada va a una unidad llamada zona de infiltración, para acordarnos de ese tema. O sea, ¿qué va a pasar ahí? Se va a infiltrar. Mi conclusión, el biodigestor no trabaja solito. El biodigestor trabaja, como les enseñaba en la segunda lámina, con un componente aparte que es el sistema de infiltración, que puede ser horizontal o vertical, como ahorita en chiquitito lo vamos a ver aquí. Si es horizontal es tipo zanja y si es vertical es tipo pozo. O sea, obligatoriamente, luego del biodigestor, lo que voy a hacer es instalar una unidad de infiltración, que puede ser así, horizontal, y va a ser como una especie de flauta esto. Imagínense una flauta con muchos orificios alrededor para que cada volumen de agua que sale del biodigestor vaya a ir dejando a su paso de esta tubería, que es una flautita, va a ir dejando todo el líquido en su paso y está a su vez esto protegida por un volumen de grava. Puede ser canto rodado, piedra chancada, de tal manera que se forma todo un empaque con una especie de dren, de tal manera de que alrededor o todo lo que está la tierra en contacto con este dren es la tierra o el terreno que va a absorber el agua residual tratada, o sea, todo lo que sale del biodigestor. Si no tengo área para poner de esta manera horizontal, lo que puedo hacer es, después del biodigestor, construir un pozo de este tipo. Y este pozo tiene la misma particularidad de la cajita de lodos. Uno, que no tiene base de material noble, y segundo, que las juntas verticales no existen, o sea, no hay mortero en las juntas verticales. Ahora, les hago yo a ustedes una pregunta. Imaginemos que alguien utiliza el inodoro y jala los 6 litros de la palanca, ¿no es cierto? Con la palanca. Simultáneamente va a salir 6 litros de desagüe tratado del biodigestor. ¿Cuánto dijimos de que esos 6 litros que sale del biodigestor ha demorado en recibir su tratamiento dentro del biodigestor? ¿Cuánto? No, el agua residual. El agua residual dura más o menos 2 días. No se equivoquen con los lodos. O sea, los lodos que se quedan al fondo, esos se quedan por lo menos 6 meses o 1 año, de preferencia 1 año. Pero el agua residual, vamos a regresar a esta laminita que es importante que lo veamos bien, ¿no? Ya para terminar. Aquí.
Acuérdense que el tratamiento normal del biodigestor o su funcionamiento es simplemente el desagüe crudo ingresa por esta tubería y sale por esta. Entonces, ingresa por esta tubería y adentro hay una serie de procesos donde se separa el sólido del líquido, el agua residual ingresa acá ya casi tratada en la zona del biofiltro y luego sale. Todo ese proceso desde que el agua residual ingresa hasta que el agua residual sale, todo este tiempo dura 2 días aproximadamente, entre 1 y 2 días, ese es el tiempo normal. No confundir con la limpieza de lodos. Los lodos que se van depositándose aquí por el uso del biodigestor van quedándose y lo recomendable es que se haga la limpieza cada año, ¿de acuerdo? Entonces de eso estamos hablando. Cuando yo utilizo el inodoro y jalo la palanca, aquí va a llegar 6 litros de desagüe crudo, pero va a salir simultáneamente 6 litros de desagüe tratado, correcto. Es aquí donde se va a construir lo que les decía, esa zona de infiltración que puede ser horizontal, tipo la flauta, ¿no es cierto? Un dren tipo flauta, o puede ser un pozo, de tal manera que esas estructuras lo que garantizan es de que se disipe o infiltre en el suelo el agua que sale por esta tubería después de su tratamiento en el biodigestor. ¿Estamos de acuerdo ahora? Ya, se comprende, no tiene, o sea, son dos, vamos a decirlo. Del biodigestor va a salir el agua tratada, que es esta de acá, el agua residual tratada, y va a salir también una vez al año los lodos que se van depositando en esta zona, ¿de acuerdo? Ok, ya para terminar, porque me están haciendo señas aquí, solamente quiero hacerles recordar el tema de lo que es la operación y mantenimiento. ¿Ok? En lo que es operación, básicamente, hay que evitar el ingreso de sólidos que sean ajenos a lo que normalmente uno genera orgánicamente. O sea, no ingresar papel, toallas higiénicas, ese tipo de residuos hay que ser bastante cuidadosos con lo que metemos adentro de los aparatos sanitarios. Lo otro, no utilizar ácido muriático. ¿Por qué? Porque el ácido muriático es nocivo para las bacterias. Así como nosotros vivimos en un ambiente adecuado de temperatura, nosotros no podemos vivir a 50 grados centígrados, ¿no? Las bacterias también tienen sus zonas, vamos a decir, su clima ideal para vivir. De tal manera de que el ácido muriático es bastante dañino para ellas. De preferencia, para la limpieza hay que utilizar lejía. Y no sobrepasar el número de usuarios que se ha hecho de recomendación. Y lo que es la limpieza de los lodos. El proceso de limpieza se da una vez al año. Lo primero que hago es destapar la tapita que está fuera del biodigestor para que funcione como el segundo orificio de un tarro de leche. Y segundo, simplemente abro la llave que está acá de cabeza roja y los lodos salen con esta consistencia acá. Se tapa esta caja y se queda 1 año hasta la siguiente vez que voy a hacer el servicio de mantenimiento nuevamente.